Y la hermana me volteó a ver y me barrió así con la mirada. En cuanto la hermana dijo eso. Que en cuanto se bautizara, no, mira, es que ya se bautizó y trae pantalón y es del chat, es que es del diablo y que trae una pulsera y que todo ese rollo. Cosas. Yo crecí con esa mentalidad de que todo era malo, ¿entiendes? Menos la iglesia. Y eso sí me hizo cierto daño en mi infancia y preadolescencia, el alejarme de todo eso. Bienvenidos a otro episodio más de su podcast Biblia de Miel. Hoy me encuentro con mi partner, el David, y detrás de cámaras nuestra amiga Mari. Aquí, ¿qué onda? Estábamos todo el equipazo aquí grabando desde el panal original. El panal original. Hoy volvimos a la colmena y pues hoy tenemos un episodio preparado para ustedes. Pero primero vamos a saludar a la racita. ¿Cómo te sientes, David? Muy bien, carnal. Gracias a Dios, bien. ¿Tú cómo andas? Yo ando con machín calor. ¿Neta? Como que quiso llover, pero no. Ajá, aquí el clima es así, ¿no? Nomás te ilusiona un ratito con una nube, luego se va, pero sigue sintiendo el calor de todas formas. Le dije a David que saliera con el cuchillo y lo enterrara, pero no encontramos cuchillo. Y luego mi casa está un poquito calurosa, entonces no tengo mi Nespresso todavía, pero pues al rato. Aquí, por favor, donaciones. Ajá, y suscríbanse a nuestro Patreon o algo así, no sé. Y ya dennos dinero, por favor. Así es, Miguel. ¿Cómo has estado, canal? Hace rato que nos habíamos reunido, ya teníamos tiempo, perdón por no haberles subido otro episodio. El episodio pasado fue una entrevista que tuviste con tu tío, muy interesante, la verdad. Muy padre, ojalá pronto volvamos a tener más capítulos como ese. Claro que sí, ahí vamos a estar Aquí estamos otra vez. ¿Cómo has estado, canal? Hace tiempo que no te veía. Fíjate que con mucho calor te digo, pero muy bien, ya con ansias de verlos y pues estoy contento porque pues el Señor nos presta salud y vida y seguir haciendo este ministerio que me emociona bastante. A mí también, fíjate, la verdad, perdónenos porque yo también andaba de vacaciones, andaba perdido. Fui a ver a mis amigos en Kansas. Un saludo a Emily Fierro y a Daniel Estrada allá en Kansas y a los hermanos del Templo La Hermosa. Dios los bendiga, son lo máximo. Ahí me estuve un ratito y ya regresé acá con todas las pilas, carnal. Y pues vamos a seguir metiéndole mucho a nuestro podcast y vamos a tratar de meterle cada vez más calidad, más producción, mejor contenido. Un montón de cosas, carnal. Así es. ¿Y qué te parece si iniciamos? ¿Qué tema vamos a ver, carnal? Hoy vamos a ver el tema de la deserción. Este tema va más dedicado a los jóvenes, la deserción de los jóvenes. Hoy vamos a ver 5 puntos. Sí, 5 puntos. 5 puntos principales que creo que es de los que más recolectamos, los más importantes. Me imagino que va a haber más, pero se nos hizo que estos eran los más relevantes. Y hoy vamos a estar viendo los 5 puntos y ahí vamos a estar conversando un poquito de ellos. Así es, como les dijo Edel, vamos a enfocarlo en los jóvenes, pero es algo que le pasa a cualquiera, ¿no? Le pasa a los adolescentes, les pasa a la gente ya adulta, la deserción de la fe, de la iglesia, pues pasa en todas las edades, pero queremos enfocarle un poquito a los jóvenes esta ocasión. Miren, conforme ustedes vayan involucrándose en su iglesia, en su comunidad, no sé si quien nos esté escuchando sea nuevo o ya tenga mucho tiempo en la iglesia. Por ejemplo, si son nuevos, si tienen poco tiempo siendo parte de una comunidad de fe, muy tristemente les va a pasar que van a ver a muchos hermanos que quizá en su momento ustedes admiran o quieren mucho y desgraciadamente con el paso del tiempo van a ver que empiezan a alejarse de su fe o que la dejan por completo. A muchos jóvenes también, yo les digo, desde que me involucré con los jóvenes, ya han pasado 8 años y he visto, ya he perdido la cuenta de cuántos jóvenes he visto entrar y salir de la iglesia, ¿sabes? Y tú creo que tienes un año, ¿no? Tengo 2, voy para 2 años. Vas para 2 años, ¿no? Relativamente eres nuevo. Sí. Entonces no sé si en estos 2 años te ha tocado ver así jóvenes o hermanos que entran y salen. Fíjate que ahorita me ha tocado ver pues, lo típico, ¿no? De que van un rato, se involucran unas semanas y ya no. Pero todavía no, sí tal cual que ya no vuelvan. Aún, gracias a Dios, no me ha tocado verlo, pero me imagino que ha de ser muy triste. Y pues Dios quiera que no caigamos en eso, ¿verdad? Sí. Porque no estamos propensos a no caer. Ajá, exactamente, carnal. Entonces, algo triste que pues puede pasar
pasa inevitablemente es que nos va a tocar ver eso, ver a muchos quizá amigos con los que ahora compartimos, ver a jóvenes muy entusiasmados, ver hermanos muy ejemplares que con el paso del tiempo van abandonando su fe. Entonces la primera razón que nosotros vimos es la iglesia. Lamentablemente, uno de los primeros, o sea, de las principales razones por las cuales la gente abandona su fe es la iglesia local a la que asisten. Esto pasa en todas las denominaciones, no solamente nosotros en la que tenemos, sino pasa en todas. Porque cada congregación, a pesar de ser de cierta denominación, es diferente, ¿no? Cada congregación es diferente. Entonces, ahí me ha tocado hablar con jóvenes que se apartaron de su fe y yo les decía, ¿por qué no vuelves? ¿No? ¿Por qué te fuiste? Y la respuesta de muchos de ellos es que dicen, no, es que en la iglesia me trataban mal, la iglesia no me acoplaba, no me integraban con ellos, o me hicieron mucho daño, me juzgaban, o se sentían abandonados por su iglesia. Pasa algo muy malo, que los adolescentes, cuando ya entran así a la etapa de la preparatoria o la secundaria, ellos se sienten como abandonados por su iglesia, ¿no? ¿Cuál crees que es la edad clave para la deserción? Cuando inicia la adolescencia. 15 años. Ajá. Bueno, que yo sepa, inicia como a los 12, 13 años, pero más o menos desde esa edad hasta la edad de la universidad, que como es los 18 años, es la edad en la que más se abandona la fe. Okay. Cuando se llega a la edad de la preparatoria o a la universidad es cuando más se abandona. Porque justamente yo leía en un libro que se llama Liderazgo Generacional de Lucas Leis, lo recomiendo muchísimo. Él habla de que los jóvenes a esa edad muchas veces se sienten abandonados por su propia iglesia. No se sienten como respaldados o no sienten tener el cuidado de alguien, ¿no? Que los instruya o los guíe. Entonces, en la iglesia hay algo que nosotros queremos decirles, no importa si tienen tiempo o si son nuevos en la iglesia. En la iglesia no todo es perfecto. O sea, mucha gente que nosotros vemos ahí es gente imperfecta, gente que batalla con su carácter, con sus caras, con su forma de ser. Los pastores, por más que sean líderes espirituales muy buenos y muy sabios, son humanos que también batallan con su propio carácter. Todos tenemos algo en la iglesia o todos tenemos gente en la iglesia que es difícil de aguantar, ¿sí o no? Sí. Ajá. Entonces, tengamos en cuenta de que la comunidad en la que nosotros estamos no va a ser perfecta, que va a haber roces, que va a haber discusiones o diferencias, pero algo que nos llamaba Jesús es amarnos a pesar de todo eso. Y el amarnos cuesta, el amarnos es entender que otras personas que vienen de un contexto bien diferente del mío, y yo tengo que aprender a amarlas a pesar de que tengan un carácter o que sean de una forma o que me hagan unas carotas. Aún así, mi responsabilidad no es que ellos, o sea, no voy a la iglesia que ellos me amen. Yo no voy a la iglesia para que me amen. Yo voy a amar a mi iglesia. Es a lo que yo estoy llamado. Ok. Perfecto. Entonces ese sería el tema, la primera, que sería la iglesia. La iglesia. Ok. Y dando así de todo lo que hablaste, ¿cuál crees que sería la solución, el mensaje para que esto no pasara? La integración, el soportar a las personas, como tú mencionabas, pues vienen pues todos tenemos un defecto, ¿no? Todos, nadie somos perfectos, todos tenemos algo que nos cae mal de otra persona, tenemos cosas que le caen mal a otras personas, entonces, sí. ¿Qué sería así como que el resumidas para brincar al otro punto para la solución a eso de la iglesia? Mira, nosotros como, no sé, simples cristianos, quizá no podemos hacer la gran cosa para cambiar nuestra congregación. Sí podemos influir y podemos ayudar, podemos servir a que la iglesia sea quizá un ambiente mejor, pero como tal nosotros no podemos cambiar a la gente que ya está en la iglesia. No podemos cambiar su carácter, ¿no? A veces ni el Espíritu Santo lo hace porque ellos no lo permiten, pues menos nosotros, ¿verdad? Pero si hay una razón por la cual la gente abandona sus iglesias, es porque ve mucha incongruencia. Yo me ha tocado hablar con jóvenes que no son cristianos y ellos dicen que no, es que en la iglesia hay mucha hipocresía, es que ahí todos son unos mojigatos o doble morales, doble cara. Se van mucho por ese lado, fíjate, la hipocresía que existe dentro de las iglesias, ¿no? Como si en otros lugares no lo hubiera.
Claro. Ese es un argumento muy de cartón, muy de papel. O sea, hipocresía hay en el trabajo, en la familia, en todos lados. O sea, no porque sea la iglesia ahí es donde nace la hipocresía, sino en todos lados, muchachos. Pero sí es una realidad que muchos se decepcionan de la iglesia al ver muchas incongruencias. Como, no sé, veamos a hermanos que son aparentemente muy espirituales en nuestros servicios, pero cuando están afuera son otras personas. Y cuando una persona nueva ve eso, ve rápidamente la incongruencia. Y muchas veces somos nosotros, es nuestro ejemplo, la primera imagen que ellos tienen de Dios. Claro. Cuando nosotros nos vean dando, no sé, siendo incongruentes en nuestras redes sociales, por ejemplo, o a donde quiera que vayamos en nuestro trabajo, donde sea, y vean una incongruencia de cómo somos dentro del templo y afuera, esa va a ser la primera imagen que ellos van a tener de Jesús. Y ellos van a decir, bueno, si así es este cristiano que es muy espiritual, pues Dios cómo ha de ser. Porque nosotros somos embajadores, somos representantes de Dios en la tierra. Sí. Algo que podemos hacer nosotros es procurar tener una vida íntegra. O sea, que la gente no se aleje de la iglesia por nuestra causa. Si se alejaron por causa de otras personas o de algo que pasó que ya no está en nuestras manos, está bien, pero que no seamos nosotros los causantes de que la gente se decepcione de Dios y de la iglesia. Claro. Ok, perfecto. Entonces brincamos al segundo punto. Así es, está un poquito ligado con el primero. Sí, el segundo punto sería el legalismo. El legalismo, de lo que me explicabas ahorita, es las leyes que pone la misma congregación, las reglas, las creencias que no están respaldadas bíblicamente o que están poco respaldadas bíblicamente. Eso le llamarías al legalismo, las reglas inventadas por la humanidad, tal cual, ¿no? Más o menos. Sí, ya tú nos vas a explicar bíblicamente desde cuándo viene el legalismo fundado en la palabra. En la Biblia. Sí, mira, el legalismo como tal, así diciéndole de una forma más sencilla, es aquellas reglas, aquellas tradiciones que se imponen a una persona o a un cierto grupo de fe, que como tú decías, no tiene ni siquiera una base bíblica o tiene un muy pobre sustento bíblico como para que se haga, ¿no? Pero por causa de mantener las tradiciones y mantener reglas, pues se mantienen, ¿no? Ese tipo de reglas. Pero vamos a ver que esto tiene desde el inicio de la creación, cuando Dios creó al hombre. Fíjense, en Génesis 2.15 vamos a leer 2 versículos y vamos a compararlos. Génesis 2.15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora compáralo con Génesis 3.1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moráis. ¿Ves que ahí Eva le agregó una regla que Dios que ni siquiera dijo? Él nomás dijo, no pueden comerla. Mas no toquen. O sea, nunca dijo Dios que nunca podrían tocarla. Pero llegó Eva y dijo, no, ni siquiera lo podríamos tocar, aunque fue algo que ni siquiera Dios dijo. Okay. Y el legalismo es algo similar. Es poner una regla, un mandamiento que no necesariamente es bíblico, pero hacerlo pasar como si sí lo fuera. Fíjate que ahorita que escuchaba el borrador, se hizo un borrador de este tema, escuchaba el borrador y se me hizo bien interesante este punto, porque yo conozco a una chava de la sierra, saludos a la gente de la sierra, y la gente de la sierra lamentablemente es muy conservadora y están muy conservados a sus creencias, de que es lo que vas a hablar más adelante. Pero en sí es lo que quiero decir, que ella desertó por el legalismo de las personas, de que ella no estaba tocada por Dios, tenía un don de Dios y ella estaba dispuesta a servirle. Sí. Y yo la conocí y se me hizo bien chido. Dije, no manches, qué buena onda, qué chido. O sea, yo me vine para la ciudad y ya después platicamos
y la chava no decidió bautizarse, no decidió servirle al Señor, porque en la sierra, a eso que son muy conservadores, de que con pantalón, o sea, las chavas con pantalón cristianas, no, cállate. Entonces ella sí no se quiso bautizar porque sabía que la gente, como es muy pueblo chico, que en cuanto se bautizara, no, mira, es que ya se bautizó y trae pantalón y es del es que es del diablo y que trae una pulsera y que todo ese rollo. Y lamentablemente ella no se aventó al ruedo, ¿sabes? Como no dio el paso a entregar su vida a Dios. Y se casó con un chavo inconverso. Bueno, ya no se bautizó, pero un chavo no creyente. Y pues traen problemas y pues tomó decisiones erróneas a causa de que no por la misma gente, por la misma reglas que no existen o que no están respaldadas bien, pues lamentablemente tomó malas decisiones, ¿verdad? Sí. Entonces, espero que este video llegue hasta allá y la haga reflexionar y la haga saber. Ahorita tú nos vas a comentar más o menos una anécdota que tú tienes. Entonces, pues es lamentable, pero yo creo que es de los principales cosas por los cuales los jóvenes no dan el paso. Un poquito más las chavas. De que sin pantalón, que un arete, que una pulsera, que el pelo, que el maquillaje y todas esas cosas. Entonces, que no están respaldadas bíblicamente al 100%. Creo que lo único que dice es que vistas decorosamente. Sí, de hecho, ahorita podemos hablar también un poquito de la vestimenta. Pero sí, yo también tuve, o sea, es cierto que esto se va un poquito más a las mujeres. Yo lo he visto, ¿verdad? Que a veces son muy duros con las mujeres, pero también de cierta forma le pasa a los hombres. A mí me pasó cuando yo estaba iniciando, fíjate, yo apenas no sé si tenía como 15 años, me acabo de bautizar, o ni bautizado estaba, no me acuerdo. Y estábamos en una clase allí en una iglesia y la hermana decía, bueno, cuando vengamos a la casa de Dios hay que venir línea, formal. Sí. Yo no estoy en contra de esa convicción. Digo, si tiene esa convicción, pues está bien, ¿verdad? Pero no necesariamente todo el mundo la tiene. Entonces ella decía eso y yo me iba normal, haz de cuenta, así como me estás viendo ahorita, así yo me iba a los cultos, me iba más cómodo. Entonces una hermana, haz de cuenta que estábamos en una mesa exactamente igual y haz de cuenta que la hermana haz de cuenta y haz de cuenta que la hermana estaba enseguidita de mí, así estábamos a de distancia y la hermana me volteó a ver y me barrió así con la mirada en cuanto la hermana dijo eso. Y yo me sentí la verdad muy enojado en ese entonces, muy mal. Y yo pienso que fue gracia de Dios que no me haya ido, porque pues la verdad yo pues pude haber dicho, pues para qué vengo aquí, nomás para que me juzguen, ¿no? Y me pasó varias veces, me decían, no, aquí en el culto no uses anillos, no uses pulseras, no uses collares, vente acá pues una camisa de botones con tu corbata, así. O sea, llegué a tener varios testimonios donde se me presionaba de cierta forma para que vistiera de cierta forma o hiciera hiciera ciertas cosas, ¿verdad? ¿Cuál era el motivo de que por gracia de Dios no te fuiste, pero te hizo me imagino que te removió todos tus sentimientos, guachas? Sí. Y o sea, me tocó ver amigas que sufrieron también eso y pues sí me da un poco de tristeza ver cómo hemos caído en eso, que en esa parte de donde hemos sacrificado a las personas, a nuestros miembros de iglesia, por mantener una costumbre o tradición, ¿sí? Que les digo, no tengo yo problema si alguien tiene esa convicción de vestirse así o hacer eso, no hay ningún problema, no digo que esté mal tampoco, pero no creo que se le debería de imponer a una persona como una orden llamada de parte de Dios. Eso es lo que me refiero. Exacto. Y yo creo que con la vestimenta, ¿verdad? La Biblia dice, pues sí, que estamos decorosamente, de cierta forma también habla acerca de las mujeres, de no tener demasiado como vanidad a la hora de vestirse, también lo dice la Biblia. Pero creo que si pudiéramos traducir o interpretar todo eso, lo que la Biblia dice de la vestimenta, es de que vistamos de una forma prudente. Claro. ¿Sí? Así, esto aplica para todos, a mujeres y a hombres, tenemos que aprender, sí, a vestirnos de forma prudente. Creo que eso ya depende mucho de cómo obra el Espíritu Santo en la vida de una persona, en la conciencia de una persona, de si la forma en la que me estoy vistiendo, tanto para un hombre como para una mujer, es de una forma prudente. Creo que ahí dependerá de cada quien, ¿no? Sí, pero sí es un tema muy, muy grande lo de la vestimenta, que los chavos, las chavas no se avienten el ruedo. Sí, ya sé. Y también a veces llega al extremo el legalismo, de donde nosotros nos ponemos como jueces. Incluso he llegado a escuchar juicio hacia otras personas
Por ejemplo, he escuchado, no sé, a infinidad de hermanos que juzgan a otra persona diciendo esa persona se va a ir al infierno por la forma en la que viste o por X cosilla, ¿no? Y llegamos al punto de juzgar en cuestión de salvación a una persona, cosa que nadie puede hacer eso, ¿eh? No importa de qué denominación seas, nadie puede juzgar a nadie, ya sea cristiano o no sea cristiano, nadie puede decir quién se va al infierno y quién no. Eso es únicamente le corresponde a Dios el quién se va al cielo y quién no. Nosotros, en cuestión de la salvación, no podemos decir nada de nadie. La Biblia da cierta luz acerca de quiénes van a ir al reino de los cielos, quiénes no, pero al final de cuentas no tenemos la última palabra nosotros. La última palabra la tiene Dios, ¿sí? Entonces tengamos cuidado con esto. Y también quiero dar así un último mensaje para cerrar ese punto. Una vez tuvimos una clase con un brother que vino, de hecho estuvo en Palabra en Acción en mi iglesia, en un congreso que se llama Ideas. No me acuerdo si estuviste tú. No, Ideas, pero sí sé cuál es. Ideas, muy bueno, yo he estado en esos congresos, están muy padres. Y se llama Duf Hernández, de hecho escribió un libro muy bueno también. Y él estaba dando una clase acerca del discipulado y él decía que un buen discípulo es alguien que sigue a una autoridad, que se somete a una autoridad. Okay. Aun cuando, no sé, a veces tengan reglas que no sean muy bíblicas, la señal de un buen discípulo es obedecer. Entonces yo justamente le preguntaba en su clase, digo, oye, ¿y qué hago si, no sé, una de mis autoridades me ordena hacer algo que tal vez no está tan fundamentado en la Biblia, pero que es más bien se basa en gustos o en tradiciones? Digo, ¿qué hago ahí cuando aquello que se me ordena hacer quizá no es tan bíblico, pero me lo ordena una figura de autoridad? ¿Y qué debo hacer? Y él me dijo, miren, la verdad es cierto. O sea, a ver, muchas cosas en la iglesia que quizá no nos van a gustar el hacer o de las órdenes o cosas que se hagan o tradiciones, pero también una señal de un buen discípulo es obedecer. Entonces, yo esto se lo hablo un poco más a los cristianos más maduros, de que si nosotros queremos crecer espiritualmente tenemos que obedecer a una autoridad. En el punto en el que sí podríamos desobedecer es cuando se nos ordena hacer algo que va en contra de la Biblia, así de una forma más grave, por así decirlo. Pero si uno ya hablando, como les digo, a un cristiano maduro, que se nos ordene, quizá, no sé, que me diga, no uses anillo, ¿no? Porque te va a tocar predicar o X cosa, y aunque no tenga ningún sustento bíblico, algo que me va a caracterizar a mí como discípulo es obedecer. Y cuando nos sometemos de esa forma, también vamos a crecer espiritualmente. Claro. Entonces, sí hay que tener como un balance, ¿no? De no irnos demasiado por la parte del legalismo, pero tampoco nos podemos convertir en unos liberales y convertirnos en unos desobedientes por completo, porque también a eso Dios le desagrade. Fíjate que ahorita hablabas también en el borrador de liberales y conservadores. Entonces no ser ni tan liberales ni tan conservadores. Ah, sí, yo decía en ese borrador, qué bueno que me recordaste, sí, que yo he visto incluso iglesias en los cuales se les predica que, o sea, casi no se predica la santidad ni de la justicia de Dios ni la obediencia, sino que todo es pura gracia, puro amor, ¿no? Y hay iglesias que dicen, no, sí, pues tú puedes hacer lo que quieras, métete con quien quieras, tatúate, haz lo que quieras, al cabo Dios perdona. No pasa nada, Dios perdona, ¿no? Sí, y entonces ellos se van a un extremo de ser demasiado lights, demasiado liberales, y a veces nosotros nos hemos ido al extremo de ser demasiado duros. Dice, pero ambos tienen el mismo problema, que los dos no comprenden correctamente el evangelio de la gracia de Dios y la justicia, que es de que el Señor me da gracia para que, a pesar de como yo soy, ser un pecador y todo, el Señor me ayuda en las debilidades y me da ese perdón cuando yo me equivoco o cuando no estoy bien. Pero también la justicia de Dios, de que si yo me porto mal y yo hago lo que quiero y hago lo que se me da gana, el Señor me va a castigar, ¿sí? Es ese equilibrio de la gracia y la justicia. Pero nosotros nos hemos ido mucho del lado de la justicia y otros demasiado del lado de la gracia. Ok. Ajá. Entonces, eso es, yo diría, para cerrar ese punto. Perfecto. Bueno, el siguiente punto, ya vimos lo que es la iglesia, el legalismo. Ahora vamos por un punto también bien importante, los padres. ¿Qué importancia tienen los padres en la deserción de sus hijos? Sí, bastante. ¿Cuál sería lo que traes preparado, o sea, para desarrollar el... Mira, a mí me ha tocado
como líder de jóvenes que se han acercado padres conmigo y me han dicho, oye, ayúdame con mi hijo que no me obedece, o con mi hija, intégrala para que, no sé, pues agarre la onda porque anda rebelde, cosas así. Y pues a veces detallan así a los chamacos ya bien grandes, todos desobedientes, y a veces no obedecen ni a sus propios padres, menos nos van a obedecer a nosotros como jóvenes, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces muchas veces pasa de que los padres le dejan toda la carga del discipulado a la iglesia o a los grupos de jóvenes. Lo mandan a la escuelita bíblica. Ajá, o a la escuela dominical. Ajá, haz de cuenta así, de que bueno, pues en la escuelita dominical le van a enseñar las historias y todo, pero ellos en sus casas no tienen esa atención de aconsejar o de enseñar a sus hijos la Biblia. Es así más o menos como actualmente, y la mayoría de los padres eso hacen con los niños, toda su educación se lo dejan a la escuela pública. Entonces hay que en la iglesia, que en la escuela les enseñen. Pero lo correcto también es de que los padres en su casa les enseñen a los niños de español, de matemáticas, todas esas cosas básicas. Y muchos padres no hacen eso, todos se lo dejan a la escuela. De cierta forma en la iglesia es igual, ¿no? El discipulado que debería ser en casa se lo dejan a la iglesia, en manos de la iglesia. Entonces muchas veces yo he visto que muchos jóvenes ya cuando crecen no tienen convicciones muy fuertes porque desde su núcleo familiar no se les fue enseñado. O sea, es que lo que pasa es que se les enseñan reglas y se les enseñan dogmas de la iglesia, pero no se les enseñan convicciones. Okay. Un dogma es, no sé, una regla, pero que no tiene convicciones. Es eso, o sea. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, yo, por ejemplo, si yo tengo un hijo y le digo, tú como hijo de Dios, no puedes escuchar música que no sea cristiana, ¿no? Y ahí el niño va a crecer creyendo una regla, un dogma, algo que sabe que debe o no debe hacer, pero no va a saber por qué. Digo, ¿por qué yo debería de obedecer a Dios, por ejemplo? ¿O por qué debería de portarme bien? ¿Por qué debería de obedecer a mis padres? ¿No? Todo lo que nos enseña en la escuela dominical de Dios, y muchas veces no se les enseña el por qué. Se les enseña lo que deben de hacer, pero no por qué. No se enseña la convicción de la salvación que Cristo nos dio, de la gracia, de que la obediencia es movida por el amor a Dios. Esas cosas muchas veces no se les enseña. Entonces, crecen creyendo reglas, no convicciones. Entonces, okay, el trabajo de los padres es eso, sembrar convicciones en sus hijos. Y no se sientan tan presionados, ¿no? De que son puras reglas. No. Y fíjate que yo tenía un camarada. O sea, no éramos cristianos, no, ¿verdad? Pero más o menos eso le pasó, de que sus papás lo dejaban salir una hora de 6 de la tarde a 7 y enfrente de su casa y así, nada más. Sí. Así, pero lo tenían así en una burbuja porque era hijo único y todo el rollo, ¿no? Sí. Y lo tenían así bien sobreprotegido en una burbujota y creció así con puros, no, tú no puedes salir hasta allá. O sea, no conocía más allá de enfrente de su casa, como quien dice, ¿no? Y quedamos a las albercas de los días de que te llevan a las veraneadas, ¿no? De la escuela y todo ese rollo, y no lo dejaban ir. Ajá. Crece el chavo, cumple su mayoría de edad, puede tomar sus decisiones, etcétera, y lo primero que hace es irse de su casa. O sea, porque creció así. O sea, no, puras reglas en un dogma, como quien dice. Sí. Entonces, más o menos que creo que así pasa, ¿no? De que creces así apretado y cuando tienes la oportunidad, ya cuando eres más grande, tienes la oportunidad de tomar tus propias decisiones, pues decides alejarte. Sí, pues no, ahí me tienen bien acorraladote y no sé ni por qué, nomás dicen que no puedo. Mejor me voy. Sí. Yo tengo una anécdota. Por ejemplo, esto fue, a raíz también de mis padres. Cuando yo era niño, estaba muy de moda todo esto del pánico satánico, donde el diablo estaba hasta en la sopa, carnal, así, en todos lados, en todas las caricaturas, siempre el diablo estaba ahí. Y había en ese entonces de moda muchos predicadores, así de la vieja escuela, señalaban eso. Entonces señalaban que el diablo estaba en muchas caricaturas, juguetes, X cosa, ¿no? Que tampoco, a veces, tampoco defiendo yo a Disney ni nada de eso, tampoco creo que sea tan inocente, pero sí sembraron en ese entonces como
todavía más legalismo, dogmas a la gente. El cuy. Ajá, entonces nos enseñaron a eso, nos enseñaron a ver al diablo en todos lados, ¿me entiendes? Y a muchos les prohibían ver Dragon Ball. A mí no me dejaban ver Dragon Ball Z. No. Creo que por eso no vi. Y tampoco nos dejaban ver Harry Potter. A mí no me dejaban ver Harry Potter. Había películas de Disney que no me dejaban ver. Había ciertas caricaturas que no me dejaban ver. Por lo mismo, porque se había creado esta falsa convicción. Ay. Cuidado. Esta falsa convicción desde hace muchos años, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo que también no me dejaban jugar con cartas de Yu-Gi-Oh! Nada de eso, ¿me entiendes? O sea, todo ni Pokémon, nada de eso, ¿me entiendes? Porque pensaba que todo era del diablo, así. Como te digo, tampoco creo que sea del todo inocente, ¿va? Pero siento que fue muy extremo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que como niño crecí con eso. O sea, crecí creyendo que todo eso era malo. O sea, y así todo eso, lo que yo veía, esas predicaciones, porque me ponían esas predicaciones y me ponían a ver esas cosas, yo crecí con esa mentalidad de que todo era malo, ¿entiendes? Menos la iglesia. Y eso sí me hizo cierto daño en mi infancia y preadolescencia, el alejarme de todo eso, ¿me entiendes? O sea, el que me hayan criado con un dogma y no con una convicción. Y eso creo que le ha pasado a muchos chavitos que nacen en la iglesia. Crecen creyendo en un dogma y no con convicciones. Chale. Y se alejan. Ajá. Yo me acuerdo que una tía que tenía quemó todas las cosas de Disney en su casa. Así, neta, yo me acuerdo que fui y estaban quemando un montón de cosas, cobijas, cosas que tuvieran que ver con Disney, todo lo quemaron. Y yo dije, no, qué feo, oye, qué zarro. Pero a causa de eso, ¿me entiendes? Así, muy extremo, muy radical. Sí, claro. Ay, no, qué feo. Qué feo. Ya no quiero recordar mi infancia, por favor. Pero sí, bueno, cerrando un poquito el tema, no sé si quieras decir algo más. No. Ajá. Creo que... Esta lección se lo damos a los padres que nos están escuchando, padres jóvenes. No importa si tienen un niño bebé, un niño chiquito o tienen un hijo adolescente. Lo que los padres tienen que entender es que el discipulado no se lo pueden dejar todo a la iglesia. El discipulado va a iniciar por ustedes. El discipulado va a iniciar en casa. Ustedes son los principales responsables de la salvación de sus hijos. Y les digo esto a incluso los hermanos que se involucran mucho en la iglesia: no descuiden a su familia, no descuiden a sus hijos por la iglesia tampoco. Nuestro principal ministerio siempre va a ser la familia. Y de nuestra responsabilidad, especialmente a los padres de familia, su responsabilidad es guiar y pastorear a su propia familia, a sus hijos, a su esposa, a su familia. Es responsabilidad principalmente de los padres, no del grupo de jóvenes y no de la comunidad de fe. Y la fe va a iniciar en lo que ustedes le enseñen a sus hijos. En casa. Ajá. Y enséñeles no solamente las reglas de las cosas que tienen que hacer y las cosas que no tienen que hacer. Enséñenles a tener convicciones. Enséñenles a conocer a Dios personalmente, no solamente teórica. ¿Sí? Amén. La siguiente, Miguel, ¿qué es lo que sigue? La siguiente, vamos con las amistades cristianas. Yo creo que, bueno, en el siguiente capítulo vamos a profundizar bien machín en las amistades cristianas. Vamos a ver un poquito más. Ajá. Entonces es lo que vamos a ver. Yo me imagino que aquí el tipo de amistades, ¿no? O sea, yo me imagino y creo que sí es muy importante esto, porque yo lo he vivido y ya me he calado, porque pues ya los que ya saben más o menos de dónde vengo yo. Pues yo cuando me alejé del mundo, me alejé de todos lados, yo dejé de hablarle a toda la gente, hasta mi propia familia y todo ese rollo. Y después volvieron, ¿no? 2 o 3 amistades que te topas o te vuelven a contactar o de alguna manera. Y ya es diferente. Y yo, por ejemplo, mi testimonio a lo que pienso es de que yo, amigos del mundo anteriormente, con los que me relaciono, solamente es con una persona. Y eso porque lo estoy encaminando a Dios y ya tampoco ya está rehabilitado y todo ese rollo, y tiene una familia. Y me edifica platicar con él y todo ese rollo, o sea, es con la única persona que yo tengo, pero con otras personas que me han contactado, he platicado, intercambiado palabras y todo ese rollo, y no, digo, la neta no, o sea, o hasta mi propio trabajo, ¿sabes cómo? Sí. Haces una amistad, digamos, esto es algo personal, les voy a platicar poquito.
para no alargarme mucho, pero es de una chava del trabajo, empezó a tirar el rollo y todo el rollo, y yo no me di cuenta, o sea, yo soy bien amigable y todo ese rollo, y casi siempre yo tengo el problema de que confunden mi amistad con que les estoy tirando el rollo. Es que la neta, no sabemos cuándo nos tiran la onda. Porque a mí nunca me la han tirado, entonces no sé cuándo la están tirando. Y bueno, entonces empezó así, ¿no? Y pasó el tiempo, de lo que voy es de que se hizo una amistad, pero te das cuenta de que no te conviene. Sí, o sea, te das cuenta de que hasta un cierto límite, ¿sabes? Como ya empieza a pasar el límite de la amistad, estamos hablando de amistad. Y no, o sea, una amistad que no es cristiana, o sea, para empezar no tiene las mismas convicciones que tú, no tiene los mismos pensamientos, y no, o sea, yo me empecé a salir, por ejemplo, con un amigo, empecé a verlo y así, y me iba restando, o sea, a pesar de que no me incitaba a hacer cosas malas, pero a mí me gusta mucho salir con amistades cristianas que les guste orar a la hora de comer. Para mí se me hace muy importante dar gracias a Dios, ¿sabes cómo? Ajá. Entonces, esas cositas a lo mejor a mucha gente se le hacen pequeñas, ¿no? O sea, y te juntas con otras amistades y dejas de hacerlo a lo mejor. Dejas de orar en la comida, dejas de darle gracias a Dios, te descuidas y es algo como que insignificante de repente ya, ajá, ¿sabes cómo? Y con buenas amistades, es que hay de amistades cristianas a amistades cristianas, ya profundizaremos más, pero con buenas amistades cristianas, el otro día me tocó con mi prima y una chava que viene de la sierra, y nos juntamos y no, o sea, a platicar de las cosas de Dios y a profundizar y bien chido, ¿sabes? Como pláticas muy diferentes. Entonces yo creo que sí es bien importante tener amistades cristianas correctas que te encaminen más hacia el camino. Así es. Porque a veces las mismas amistades, pues yo creo que es lo que más te jala. O sea, las amistades y luego pues quieres hacer lo mismo que ellas y sientes que están cool y todo ese rollo. Ajá. Cuando no estás muy maduro y te vas para allá y ya, cuando menos piensas allá andas bien lejos. Sí, yo la verdad que no vamos a profundizar tanto porque nomás vamos a dar una probadita del siguiente capítulo. Sí, va a estar bueno. Entonces no voy a hablar mucho de esto, pero sí al menos dos cosas. Uno, que nadie puede vivir el cristianismo en la individualidad. Eso lo he dicho varias veces. O sea, nadie puede vivir la vida cristiana sin congregarse, sin tener amigos cristianos y sin formar parte de una comunidad. O sea, no existe nada como un cristiano antisocial y no existe nada como un cristiano que no se congrega. Ok. O sea, Dios nos diseñó con esa capacidad de socializar y con la necesidad. Necesitamos a fuerzas con alguien con quien hablar o con quien compartir nuestra vida. Esto es algo que el Señor así nos creó con esta naturaleza, ¿no? Entonces, si tú quieres crecer en tu vida cristiana, en tu caminar, y si quieres permanecer, necesitas forzosamente tener amigos cristianos. Sí. Y les digo que es algo que el Señor provee. O sea, la verdad es que el Señor nos deja solos. O sea, el Señor, en donde quiera que estés en tu comunidad de fe, el Señor ahí va a proveer a alguien, a un buen amigo que te va a acercar a Dios. ¿Sí? O sea, no es como que el Señor nos va a dejar solos en eso. Y desgraciadamente yo he visto jóvenes que se van de la iglesia a causa de las malas amistades que encontraron en la misma iglesia. Sí, o sea, porque tú decíamos, o sea, existen malas amistades dentro de la iglesia y a veces ese mal ejemplo, esa misma mala influencia termina haciendo que los jóvenes se vayan. Sí, no. Ajá, o sea, o a veces por alguien que no crea relaciones fuertes con las demás personas no se puede sostener, porque cuando lleguen los problemas, cuando lleguen las crisis de fe y no tengamos a quién recurrir, no tengamos a nadie de confianza con quien desahogarnos, va a estar muy canijo, perdón por la palabra, va a estar muy canijo permanecer en la fe. Sí, no, está bien feo, la neta. En el próximo capítulo les voy a platicar una historia así, ahora sí, bien personal, bien íntima, que nomás a una persona le he platicado, pero yo pienso que estaría bueno platicarlo para que no les vaya a pasar, la neta, y fue algo que me pegó bien machine, o sea, sí. Una relación, una amistad cristiana que se convirtió en una relación, pues como que iba a ser un noviazgo, ¿no? Hay chismecito para el próximo capítulo. No, está bien, está muy bueno, la verdad, sí, está muy, muy intenso, pero sí los voy a compartir, entonces, para que no se lo pierdan. Ajá. Y sí, no, sí es muy importante y eso sí me retrocedió muchísimo, vato. Ajá. Y no. Siendo que era alguien que yo creía que estaba muy acá, ¿sabes? Sí. No. Ajá. Pero bueno. Sí, muchachos, lo que les decimos quizá para cerrar este punto por ahora es aprendan a elegir sus amistades dentro de la iglesia. Sí. Traten de juntarse con aquellos que son más, a los que más les echan ganas, los que más están ahí, los más íntegros.
traten de hacerse amigos de esas personas. Sí. Ojo, no estamos diciendo que a las otras amistades, no, yo no soy tu amigo porque tú no eres cristiano. No, Ajá, o sea, tampoco, o sea, se puede llevar un nivel de amistad, pero hay que tener cuidado hasta dónde llegar, ¿sabes? Como, ¿sabes qué? Que te invitan, voy a hacer para acá o para allá. No, pues, no, ¿sabes qué? No puedo. Y hasta ahí, ¿sabes? Hasta un cierto nivel hay que ser inteligentes. Ajá. Pero no dejar, yo no soy tu amigo porque no eres cristiano. Sí, no toques. No me toques. Filistea. Bueno. No me toques Filistea. Bueno, saludos filisteos. Bueno, entonces, el último punto que vamos a ver es la falta del discipulado eficaz, que más o menos ya vimos un poquito de, yo creo que en los padres, más o menos, discipulado eficaz, la falta. Así es. Mira, esto nos referimos con la iglesia en general, ¿no? Y al menos hablando un poquito más de nuestro contexto de iglesia, no sé si les pase lo mismo a personas de otras denominaciones. En lo personal no estoy como que diciendo que esto le pase a todas las iglesias. Esto más bien nace de lo que he visto yo en nuestro contexto de iglesia, ¿no? De denominación. Siento que a nosotros nos ha faltado un poco entender en los tiempos en los que estamos viviendo. Por ejemplo, yo una vez me acuerdo de ver en un congreso de ideas, justamente, que hablaban acerca de las estrategias para compartir el evangelio, que muchas veces las estrategias que tenemos actualmente ya son muy anticuadas. No que no hayan servido en cierta ocasión, o que actualmente puedan servir en un cierto contexto cultural, ¿no? Claro. O de ciertas personas. Pero muchas veces las tácticas que se han utilizado para compartir el evangelio ya no son tan eficientes para esta generación. Y ojo, no quiere decir que el mensaje no sea eficaz o que la Biblia no funcione o que el mensaje del evangelio tenga que cambiar. Eso es algo que quiero dejar muy en claro. Que en el evangelio no cambia. El evangelio no cambia. El arrepentimiento, el perdón de los pecados, la gracia, la ira de Dios, la justicia de Dios, que siempre es necesario Cristo para salvación y que fuera de Cristo no existe posibilidad de salvación. Eso jamás va a cambiar, ¿no? El evangelio nunca va a cambiar, pero sí va a cambiar la forma en la que se lo compartimos a la gente. ¿Por qué? Porque al menos los jóvenes de esta generación están tan intoxicados con lo nuevo. No sé si has visto que ya todo, o sea, estamos adictos a lo nuevo. Somos adictos a la última versión del celular, siempre es la mejor. La última versión de tal computadora siempre es la mejor. Los carros más nuevos siempre son los mejores. O sea, todo lo queremos muy rápido y que sea lo más nuevo, ¿no? Estamos intoxicados con que siempre lo más nuevo es lo mejor, y eso tiene mucho esta generación de que siempre está buscando qué es lo de moda, qué es lo más reciente, no sé, qué es lo más actualizado. Entonces a veces los chavos tienen todo eso en sus mentes y luego se topan con nosotros, que somos un poco más de la vieja escuela, y hay ese choque, no les llama la atención. ¿Por qué? Porque no es nuevo para ellos, no es como algo anticuado. Ajá. Entonces a veces nosotros no hemos también hecho el intento de actualizarnos nosotros. No hemos hecho el intento de tratar de identificarnos con esas personas y hablarles para que entiendan el evangelio a esas personas. Por ejemplo, no sé, en cuestión de la filosofía, no nos hemos quizá actualizado o preparado mucho en cuestión para hablarles a la gente con un argumento filosófico, por ejemplo. O científico. O científico también. O sea, que sí, el cristianismo está avanzado en todo eso, pero a veces nosotros no sabemos, ¿me entiendes? No sabemos a veces cómo expresar la palabra en ese contexto, ¿no? Por ejemplo, si yo voy con un ateo que es licenciado en filosofía, ¿cómo le llegaría yo con la Biblia? O sea, ¿cómo le demuestro yo que la Biblia es superior filosóficamente? De hecho, hay un libro muy bueno que se lo recomiendo mucho, El hallazgo de la verdad, de Nancy Pearcey, que explica cómo el cristianismo es superior filosóficamente. Okay. Ajá. Pero mucha gente no sabe eso porque no se actualiza en ese campo, o en el campo de la ciencia, por ejemplo, también. Sí. Fíjate, yo una vez escribí una predicación que hablaba, ya ves que la Biblia dice que la palabra es como una espada de dos filos. Sí, man. Yo me concentré mucho en esa palabra, una espada de dos filos. Y yo les decía, ¿ustedes, por ejemplo, dejarían a un niño jugar con el cuchillo más afilado de la cocina? Pues no. ¿O dejarías que, no sé, tu hijo que anduviera corriendo con unas tijeras bien afiladas? No. ¿No? Porque lo que haría es de que sería daño a él mismo o a alguien más.
Y siento que de cierta forma utilizar la Biblia así es igual, como si un niño tuviera una espada de 2 filos o un cuchillo muy, muy afilado. Si no sabes cómo usar la Biblia, por ejemplo, puedes hacerle daño a alguien más, o incluso te puedes hacer daño a ti mismo porque no sabemos cómo usarla, ¿entiendes? O no es un arma muy peligrosa. Ajá, no sabemos a quién, o no nos identificamos de acuerdo a la persona. El mismo apóstol Pablo decía, yo me hago gentil con los gentiles, judío con los judíos, griego con los griegos. Lo que él quería decir no era de que se hacía como ellos, ni participaba en las mismas cosas que ellos, sino que les hablaba de una forma en la que ellos podían entender de acuerdo a su contexto. Yo imagino que los estudiaban, ¿no? Primeramente. Ajá. Sí, pues es que él sabía todo de cómo eran los judíos, cómo eran los gentiles, cómo eran los griegos, o sea, se identificaba con ellos y les compartía el evangelio de cierta forma que ellos lo pudieran entender. Yo les dije también en una predicación, si tú vas a trabajar con jóvenes, hazte joven. Si vas a trabajar con niños, hazte como un niño. Si vas a trabajar con gente madura, hazte maduro como los adultos, por ejemplo. O sea, no lleguemos con los jóvenes, con los adolescentes, con una superioridad espiritual así de que no, yo soy mucho más sabio, mucho más entendido que tú qué vas a saber. O sea, y tampoco quiere decir que nos vamos a hacer igual que ellos, sino que vamos a tratar de hablarles en una forma en la que ellos entiendan. Sí. Y Jesucristo hizo lo mismo. O sea, Jesucristo cuando vino aquí, todas sus parábolas, sus lecciones, sus sermones, tenían que ver algo de acuerdo a lo que la gente hacía en el día a día. Como la parábola del sembrador, eso era algo que todo el mundo hacía, cultivar. Para que lo entendieran. Ajá, la parábola de la red y los peces, o sea, los pescadores. Todo eso hablaba de una forma en la que la gente lo pudiera entender. Y Jesucristo hablaba con las prostitutas, con los publicanos, con los fariseos, con gente que tenía ideologías bien distintas, pero con todos él supo abrir un diálogo. Y siento que esa es la iglesia. No ha podido abrir un diálogo, por ejemplo, con el lobby LGBT. No hemos abierto ningún diálogo con ellos. No hemos abierto ningún diálogo con la gente que cree en el feminismo actual, por ejemplo. Estaría bien chido invitar a alguien que tuviera esa ideología. Ajá, así que, y poder abrir un diálogo. De presentarle al cristianismo como una alternativa. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, me preguntaba un amigo gay y así sí tienen un chorro de dudas, vato. Sí, pero nadie se anima. Ajá. ¿Sabes algo que ha pasado con ellos que me ha entristecido mucho? Yo estaba viendo los videos de un doctor en filosofía que se llama Pablo Muñoz Iturrieta, que él tiene un estudio, incluso tiene libros de la homosexualidad. Entonces él dice que esa gente, esas personas, tienen un corazón herido, la mayoría de ellos. No voy a profundizar tanto en eso, pero la mayoría de esas personas tienen una historia detrás del por qué son así. O sea, tienen un corazón herido. Y muchas veces la iglesia no ha entendido eso, no ha entendido que esa gente que está ahí tiene un corazón herido. Sí, claro. Ajá, y que la cura no va a ser como vamos a llegar y decirle, no, pues vamos a confrontar tu pecado de eso. Bendita. No, sino que más bien la forma en la que eso va a sanar es sanando el corazón de esa persona. Aceptando. Cosa que Cristo mismo puede hacer, pero nosotros no lo hemos entendido, no hemos abierto un diálogo con ellos, ¿entiendes? Por el mismo tema que al principio la iglesia. Ajá. De que es muy raro ver a una persona de esas en un templo. Ajá. Porque están ahí los cuervos, decías, ¿no? En el borrador. Sí. Estamos como cuervos. Entonces, pues no, se dan la oportunidad. Es difícil también para esa gente que no se acerca a la iglesia porque dice, no, es que yo no voy ahí porque me van a juzgar o me van a decir esto, me van a decir aquello, en vez de que seamos un lugar de refugio. Pero bueno, hablando más del discipulado, ahora sí, porque nos desviamos un poquito, que a veces la iglesia no ha visto como una forma más eficaz, no ha buscado el capacitarse y no ha buscado de cierta forma maneras para discipular a esta nueva generación. Entonces, a los jóvenes, al no tener ese sustento de compartir el evangelio de una forma a veces más creativa, de una mejor forma, se terminan desanimando y se van. ¿Sabías? Por ejemplo, estaba leyendo justamente en ese libro del hallazgo de la verdad, que dice, el 18% de los jóvenes en Estados Unidos abandonan la fe porque en las iglesias y en las reuniones juveniles nunca se tocan temas de apologética, de la defensa de la fe. Entonces, muchos jóvenes actualmente viven con muchas dudas, pero las ignoran. O muchos se van porque ellos nunca tuvieron a quien les respondiera ciertas cosas, como ¿por qué debería creer la Biblia? ¿Por qué debería ser cristiano? ¿Cómo sé que Dios existe? ¿Cómo sé que Cristo existió? Y muchas veces la iglesia no se prepara en esos temas
y terminan yéndose buscando respuestas por otro lado. Queremos hacer así, concentrarnos en eso en un capítulo apologético. Apologética. Estaría bien chido. Así le vamos a poner, apologética. Sí. Entonces, este es un mensaje para la iglesia, la gente que esté en la iglesia, que nos esté escuchando, ya sea si seas líder o un simple joven. Busca implementar nuevas formas en la que tú puedas discipular a tu grupo de jóvenes, a tus adolescentes, o incluso si tienes un discípulo, ve qué formas puedes hacer tú para identificarte con esa persona y compartir el evangelio de una forma que esa persona pueda entender, de una forma más eficiente. Sí. Ajá. Perfecto. Entonces, eso es con lo que terminamos. No sé si quieres agregar algo de terminar. Yo tengo algo, no sé. ¿Tú? No, adelante. Mira, este problema que yo empecé a ver cuando veía que muchos jóvenes se iban, yo me desanimé mucho. Como en mi primer año que me hice cristiano, me desanimé mucho. Yo hasta pensaba en también, ¿cómo se dice? Tirar la toalla. Y dije, no, es que, digo, ¿cómo yo voy a llegar al final si, mira, todos esos compas que yo tenía ya se fueron? Digo, ¿qué va a ser de mí? ¿No? O sea, yo siento que al final nadie va a ser un cristiano real, entonces pues ya, dijo, mejor tiro la toalla de una vez. Y eso pasó con el 2016. Y yo me acuerdo que en ese año también conocí a mis amigos Emily y Daniel, con los que fui a ver a Kansas actualmente. Y yo me acuerdo que el ejemplo que tuve de ellos, también mucho por parte de mi amiga Emily, su ejemplo, ¿no?, de una cristiana auténtica, que sigo teniéndolo hasta el día de hoy, 8 años después, fue como que lo que a mí me impactó tanto. Y yo dije en ese entonces, digo, si tengo un ejemplo de un cristiano auténtico, entonces creo que sí es posible seguir a Dios hasta el final. Y yo renové mis votos con Dios y le dije que yo lo iba a seguir sin importar quién fuera cristiano y quién no. O sea, yo siempre lo iba a hacer, ¿no? Independientemente de quién se fuera, quién se quedara o quién no. Y yo les doy ese consejo a ustedes, muchachos. No se concentren en otra persona que no sea Dios. O sea, pongan la mirada siempre en Jesús. La Biblia dice, tengan los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y ese es en quien nosotros debemos de basar toda nuestra fe, toda nuestra motivación y convicción. No creamos que nuestros líderes, que nuestros pastores son perfectos. En algo fallan, en algo se equivocan, pero nunca dejen de vista a Jesús. Porque si ustedes se van de la iglesia por causa de la gente, entonces su mirada jamás estuvo en Jesús realmente. Si ustedes abandonan su fe por causa de las personas, entonces su fe jamás estuvo puesta en Jesús, porque Jesús nunca nos va a fallar. Entonces no se desanimen cuando vean que ciertas personas se van de la iglesia o que desertan. Ustedes preocúpense por su propia fe, por su propia vida espiritual. Preocúpense de ustedes nunca irse de la fe y nunca de soltarse de Jesús. Amén, Ese es mi mensaje. Perfecto. Pues hemos llegado al final. Espero que hayan sido edificados y todos estos puntos que tocamos sirvan de ayuda para tratar de erradicar el problema que tenemos de la deserción. Y pues sería todo. Mi deseo es que el Señor los bendiga y nos vemos en el próximo episodio, que ya saben cuál es. ¿Cuál es? Dios los bendiga, muchachos. Ahí está, nos vemos Cristiana. la próxima. Bye.